Este plano de casa de 2 pisos tiene una cochera cerrada y 4 dormitorios, incluyendo un dormitorio en la planta baja. Bienvenido al plano de casa modelo 7. Esta casa tiene 7 metros de frente por 17 metros de profundidad y es recomendada para un terreno de por lo menos 8 por 20. La planta baja cuenta con una sala amplia, una cochera cerrada, un dormitorio, un baño completo, un comedor para 8 personas, una cocina amplia y cerrada y una lavandería. Aquí tenemos la cochera de 320 por 530 que se conecta directamente a la sala por medio de esta puerta. La sala tiene 350 de ancho por 840 de profundidad. Tiene suficiente espacio para todo lo que quieras poner aquí. Pasamos junto al dormitorio y al baño, que vamos a ver más tarde, y aquí tenemos la cocina, de 320 de ancho por 430 de profundidad, con amplios mesones para preparar alimentos y una gran ventana que mira hacia el patio. Aquí, junto a la cocina, tenemos un pequeño cuarto de lavado que se conecta directamente al patio. En este video vemos la casa en un terreno de 8 por 24, pero puede entrar en terrenos desde 8 por 20 dependiendo de las normas de construcción locales. La casa tiene una área de construcción de 224 metros cuadrados. En México, construirla costaría entre 2 millones y 3 millones y medio de pesos. En Ecuador, costaría unos $180,000 americanos. El valor exacto depende de los acabados que quieras usar. Si quieres un precio más aproximado para tu país, envía este video a un constructor de tu confianza. El comedor tiene 350 de ancho por 430 de profundidad, sin contar el espacio bajo la escalera, donde bien podrías poner una bodega de vinos. El baño, que está en la planta baja, es un baño completo, con ducha, que sirve perfectamente para cuando tienes visitas ocupando el dormitorio de abajo. Una vez más, vemos la sala súper amplia y entramos al dormitorio de visitas. Este dormitorio tiene 320 por 360, sin contar el closet. Con el closet sería 320 por 420. Puedes conseguir los planos con medidas en metros y en pies y pulgadas en archi3d.com por solo $49 americanos. Usa el código 9791 para obtener un 20% de descuento al momento de comprar. En la planta alta tenemos un dormitorio máster súper grande con un walk-in closet y un baño en suite, una sala familiar, un baño compartido y 2 dormitorios secundarios. El modelo 3D que estás viendo en este momento también está en venta. Aquí vemos por un momento la sala familiar antes de entrar al primer dormitorio. Este dormitorio tiene 320 de ancho por 370 de profundidad, sin contar el closet. Si deseas cambiar algo de este diseño, te ofrecemos el servicio de diseño personalizado a través de videollamada. Para más detalles visita archi3d.com. También puedes enviar los planos a un profesional local para que haga los cambios que necesites. La sala familiar tiene 320 de ancho por 430 de profundidad y nos lleva a este baño compartido de 320 de ancho por 190 de profundidad. Este baño cuenta con suficiente espacio para un bidet, que es algo que a algunos clientes les gusta. ¿Y tú? ¿Tienes un bidet o has pensado en instalar uno? Deja abajo tu comentario. Una vez más, pasamos por la sala familiar para ir a otro de los dormitorios secundarios. Este dormitorio tiene 350 por 370. Como podemos ver, es súper cómodo y súper amplio. También puedes adquirir el video que estás viendo en este momento en resolución 4K sin logos y sin narración, solo con la música. Esto es ideal si eres constructor y quieres mostrar este diseño a tus clientes.
Y aquí tenemos el dormitorio máster, que es prácticamente una suite, pues tiene 350 por 830 y cuenta con su propio walk-in closet. El walk-in closet tiene 320 por 290. Tiene suficiente espacio para toda la ropa que necesites. A continuación, vamos a entrar al baño en suite, que tiene 320 por 210. Y con esto terminamos el recorrido de la casa modelo 7. Por favor, deja abajo tus comentarios sobre el diseño y si tienes alguna pregunta, con gusto te responderé. Por favor, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. Soy Miguel Lescano, soy arquitecto y te saludo desde Guayaquil, Ecuador.